Mi nombre es Job, y esta es la historia de cómo mi fe fue puesta a prueba más allá de lo imaginable. Fui un hombre próspero y bendecido, respetado por todos, pero mi vida dio un giro inesperado que me llevó al borde de la desesperación. A través de mi relato, descubrirán el poder de la perseverancia, la complejidad de la fe y el misterio de los designios divinos. Hace tiempo, vivía en la tierra de As, rodeado de abundancia y felicidad. Mis días transcurrían en paz, cuidando de mis vastos rebaños y cosechas. Tenía 7 hijos y 3 hijas, todos ellos la alegría de mi corazón. Mi fortuna era considerable, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Mi casa era grande y próspera, con numerosos sirvientes a mi servicio. Pero más allá de mis posesiones materiales, me enorgullecía de mi integridad. Era conocido como un hombre justo y temeroso de Dios, siempre evitando el mal y ofreciendo sacrificios por mis hijos, por si acaso hubieran pecado en sus corazones durante sus frecuentes festines. Recuerdo con claridad aquellas mañanas en las que me levantaba al alba para ofrecer holocaustos. El aroma del incienso se mezclaba con el rocío matutino mientras elevaba mis oraciones al cielo. Mi fe era inquebrantable, y mi confianza en Dios, absoluta. Los habitantes de As me respetaban y buscaban mi consejo. Los ancianos guardaban silencio cuando yo hablaba, y los jóvenes se apartaban a mi paso. Era un juez justo y un benefactor generoso. Mis palabras consolaban a los afligidos y mi mano siempre estaba dispuesta a ayudar a los necesitados. Mis hijos, ya adultos, mantenían una relación estrecha entre ellos. A menudo celebraban banquetes, turnándose para ser anfitriones en sus respectivas casas. Verlos unidos me llenaba de orgullo y gratitud hacia Dios por haberme bendecido con una familia tan armoniosa. Poco sabía yo que esta vida de bendición y rectitud estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos. El destino, o quizás algo más allá de mi comprensión, estaba a punto de poner a prueba todo lo que creía saber sobre la justicia divina y el propósito de la existencia humana. Mientras mi vida en la tierra seguía su curso apacible, eventos extraordinarios se desarrollaban en el reino celestial, eventos que cambiarían mi destino para siempre. Aunque en ese momento no era consciente de ello, una conversación trascendental estaba teniendo lugar. En las cortes celestiales, los hijos de Dios se presentaron ante él. Entre ellos se encontraba un ser enigmático conocido como el adversario. Dios, en su omnisciencia, le preguntó de dónde venía. El adversario respondió que había estado recorriendo la tierra, observando a sus habitantes. Fue entonces cuando Dios mencionó mi nombre, preguntando si había notado a su siervo Job, describiéndome como un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El orgullo en la voz divina era palpable, pero el adversario no estaba impresionado. Con astucia, el adversario cuestionó la autenticidad de mi fe. Sugirió que mi devoción no era más que un intercambio conveniente, yo era fiel porque Dios me había bendecido con abundancia. Propuso una prueba audaz, retirar la protección divina y ver si mi fe persistía en la adversidad. Dios, confiando en la solidez de mi carácter, aceptó el desafío. Permitió al adversario poner a prueba mi fe, con una única condición: no podía tocar mi persona. Así, sin saberlo, me convertí en el centro de una apuesta cósmica que pondría a prueba los límites de la fe humana. Mientras esto ocurría en el reino celestial, yo continuaba con mi vida cotidiana, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Supervisaba mis rebaños, aconsejaba a mis hijos y ofrecía sacrificios, como siempre lo había hecho. La paz que rodeaba mi existencia parecía inquebrantable. Una mañana, me levanté temprano para realizar mis rituales habituales. El sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Inhalé profundamente, agradecido por otro día de vida y abundancia. Poco sabía que sería el último amanecer de mi vida tal como la conocía.
Mientras caminaba entre mis campos, observando las espigas maduras mecerse con la brisa, sentí una inquietud inexplicable. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión invisible. Sacudí la cabeza, tratando de disipar esa sensación de presagio. Después de todo, ¿qué podría salir mal en una vida bendecida por Dios? Esa noche, mientras cenaba con mi esposa, discutimos los preparativos para el próximo banquete de nuestros hijos. La alegría de la anticipación llenaba nuestros corazones. Sin embargo, en lo profundo de mi ser, esa inquietud persistía, como la calma antes de una tormenta devastadora. Aquel fatídico día comenzó como cualquier otro. El sol se elevaba sobre el horizonte, bañando mis tierras con su cálida luz. Mis sirvientes ya estaban en el campo, atendiendo los rebaños y cultivando la tierra. Mis hijos se habían reunido en la casa del mayor para uno de sus habituales banquetes. La vida fluía con su ritmo acostumbrado, pero pronto esa normalidad se haría añicos. El primer mensajero llegó corriendo, jadeante con el rostro desencajado por el terror. Apenas pudo articular las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Los sabeos nos han atacado. Han robado los bueyes y las asnas, y han pasado a espada a los criados. Solo yo he escapado para contártelo. Antes de que pudiera procesar esta noticia devastadora, un segundo mensajero irrumpió en escena. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago, un fuego ha caído del cielo y ha quemado las ovejas y a los pastores. Solo yo he sobrevivido para informarte. Mi mente daba vueltas, tratando de comprender la magnitud de estas pérdidas. Pero el destino no había terminado conmigo. Un tercer mensajero llegó, trayendo noticias aún más terribles. Los caldeos han asaltado los camellos y se los han llevado. Han matado a los criados a filo de espada. Solo yo he logrado escapar para decírtelo. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. En cuestión de minutos, había perdido gran parte de mi riqueza y a muchos de mis fieles sirvientes. Pero nada me había preparado para el golpe final. Un cuarto mensajero apareció, su rostro pálido y sus ojos llenos de un horror indescriptible. Sus palabras fueron como dagas en mi corazón. Tus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del primogénito cuando un viento huracanado del desierto sacudió la casa por los 4 costados. La casa se derrumbó sobre ellos y todos han muerto. Solo yo he sobrevivido para contártelo. El dolor que me invadió fue indescriptible. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, abrumado por la magnitud de la tragedia. En un solo día, había perdido todo lo que amaba, mis posesiones, mis sirvientes, y lo más devastador, mis amados hijos. En medio de mi agonía, me levanté tambaleante. Rasgué mis vestiduras en señal de duelo y me rapé la cabeza. Luego, contra todo pronóstico, me postré en tierra y adoré. Las palabras que salieron de mis labios sorprendieron incluso a mis propios oídos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar del dolor que desgarraba mi alma, me negué a maldecir a Dios. Mi fe, aunque sacudida hasta sus cimientos, se mantuvo firme. Poco sabía yo que esta prueba era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba los límites de mi resistencia y mi fe. Los días que siguieron a la tragedia fueron un torbellino de dolor y confusión. Mi esposa, consumida por el dolor de perder a nuestros hijos, vagaba por la casa como un fantasma. Los pocos sirvientes que quedaban me miraban con una mezcla de lástima y temor, como si mi desgracia fuera contagiosa. Mientras luchaba por encontrar sentido en medio del caos, no sabía que en las alturas celestiales, mi fe estaba siendo nuevamente discutida. El adversario, insatisfecho con los resultados de la primera prueba, se presentó una vez más ante Dios. Esta vez, el desafío fue aún más audaz.
El adversario argumentó que un hombre abandonaría cualquier principio para salvar su propia piel. Dios, confiando en mi integridad, permitió que el adversario me afligiera físicamente, con la única condición de respetar mi vida. Poco después de esta conversación celestial, sentí los primeros síntomas de lo que se convertiría en un tormento físico inimaginable. Todo comenzó con un leve picor en la piel, que rápidamente se transformó en una erupción dolorosa. En cuestión de horas, mi cuerpo entero estaba cubierto de llagas supurantes, desde la planta de los pies hasta la coronilla. El dolor era insoportable. Cada movimiento era una agonía, cada roce contra mi piel una tortura. Buscando algún alivio, tomé un trozo de teja y comencé a rascarme, sentado entre las cenizas de lo que una vez fue mi próspera vida. Mi esposa, viendo mi sufrimiento, finalmente rompió su silencio. Sus palabras fueron amargas y cargadas de desesperación. ¿Todavía te empeñas en mantener tu integridad? Maldice a Dios y muérete de una vez. Su sugerencia me sacudió hasta la médula. A pesar del dolor que nublaba mis sentidos, encontré la fuerza para responder: hablas como una necia. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar también los males? Aun en medio de mi agonía, me negué a renunciar a mi fe. Pero confieso que las preguntas comenzaron a surgir en mi mente. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Qué había hecho para merecer tal sufrimiento? La duda, como un gusano, comenzó a roer los cimientos de mi confianza en Dios. Mientras yacía allí, entre las cenizas, mi mente vagaba entre recuerdos de tiempos mejores y preguntas sin respuesta. El contraste entre mi vida anterior y mi situación actual era abrumador. De ser un hombre respetado y próspero, me había convertido en un paria, un espectáculo de miseria humana. La noticia de mi caída se extendió rápidamente. Aquellos que una vez buscaron mi consejo y bendición ahora me evitaban, temerosos de que mi desgracia fuera contagiosa. La soledad se sumó a mi sufrimiento físico, amplificando el dolor de mi alma. En esos momentos de oscuridad, aferrado a los últimos vestigios de mi fe, no podía imaginar que pronto llegarían visitantes que, con la intención de consolarme, solo añadirían sal a mis heridas. En medio de mi sufrimiento, la noticia de mi desgracia se extendió como un incendio en un campo seco. 3 de mis amigos más cercanos, Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Zofar de Naamat, al enterarse de mi situación, decidieron venir a consolarme. Cuando finalmente llegaron, apenas pudieron reconocerme. Mi cuerpo, una vez fuerte y saludable, estaba ahora demacrado y cubierto de llagas. Mi rostro, otrora radiante, estaba consumido por el dolor y la angustia. Al verme en ese estado lamentable, rasgaron sus vestiduras y esparcieron polvo sobre sus cabezas en señal de duelo. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron conmigo en silencio. El peso de mi sufrimiento era tan grande que las palabras parecían inadecuadas, insuficientes para expresar el horror de mi situación. Ese silencio, aunque inquietante, fue un bálsamo para mi alma atormentada. Sin embargo, al 8º día, cuando finalmente abrí mi boca para expresar mi angustia, el silencio se rompió y con él, la frágil paz que habíamos mantenido. Maldije el día de mi nacimiento, lamentando haber visto alguna vez la luz. En mi desesperación, cuestioné por qué la vida se le da a aquellos que sufren, a quienes anhelan la muerte pero ésta no llega. Mis palabras parecieron abrir las compuertas de un debate que duraría días. Elifaz fue el primero en hablar. Con voz suave pero firme, me recordó cómo en el pasado yo había consolado a muchos, fortaleciendo a los débiles con mis palabras. Ahora que la desgracia había caído sobre mí, parecía que mi fe flaqueaba. Elifaz sugirió que Dios no castiga al inocente, insinuando que mi sufrimiento debía ser el resultado de algún pecado oculto. Sus palabras, aunque bien intencionadas, fueron como sal en mis heridas abiertas. ¿Cómo podía él, que no conocía los recovecos de mi corazón,
Juzgar mi integridad. Bildad continuó en la misma línea de pensamiento. Argumentó que Dios no rechaza al hombre íntegro, sugiriendo que si yo verdaderamente fuera justo, Dios me restauraría. Sus palabras implicaban que mi sufrimiento era una prueba de mi culpabilidad, una noción que sacudió los cimientos de mi fe. Zofar, el más joven de los tres, fue quizás el más duro en sus juicios. Afirmó que mis palabras eran mera palabrería y que merecía un castigo aún mayor por mi aparente arrogancia frente a Dios. Su discurso me golpeó como un martillo, cuestionando no solo mi integridad sino también mi comprensión de la justicia divina. Ante sus acusaciones, sentí que la ira y la frustración crecían en mi interior. ¿Cómo se atrevían a juzgarme sin conocer los detalles de mi vida? ¿Acaso eran ellos los guardianes de la sabiduría divina? Con voz temblorosa por la emoción y el dolor físico, les respondí: no cabe duda de que vosotros sois la voz del pueblo y que con vosotros morirá la sabiduría. Pero yo también tengo inteligencia, en nada soy inferior a vosotros. ¿Quién no sabe todo eso que decís? Mis palabras parecieron encender aún más el debate. Durante días, intercambiamos argumentos y contraargumentos. Ellos insistían en que mi sufrimiento debía ser el resultado de algún pecado oculto, mientras yo defendía mi inocencia con todas mis fuerzas. En medio de nuestras discusiones, mi mente vagaba hacia preguntas más profundas. ¿Por qué sufre el justo? ¿Cuál es el propósito del dolor en un mundo creado por un Dios justo y amoroso? Estas preguntas, que surgían desde lo más profundo de mi ser, no encontraban respuesta en las palabras de mis amigos. A medida que el debate se prolongaba, sentí que mi espíritu se elevaba por encima del dolor físico. A pesar de mi sufrimiento, o quizás a causa de él, comencé a vislumbrar verdades más profundas sobre la naturaleza de Dios y el lugar del hombre en el universo. En un momento de claridad, exclamé: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Y después de que mi piel haya sido destruida, aún en mi carne veré a Dios. Estas palabras, nacidas de una fe que trascendía mi comprensión actual, sorprendieron incluso a mis propios oídos. Era como si, en medio de la oscuridad más profunda, hubiera vislumbrado un rayo de luz eterna. Mis amigos, sin embargo, no parecían impresionados por esta declaración de fe. Continuaron con sus argumentos, cada vez más frustrados por mi negativa a admitir alguna culpa oculta. El debate se volvió más acalorado, con acusaciones y defensas apasionadas de ambas partes. A medida que los días se convertían en semanas, sentí que estábamos girando en círculos. Las mismas ideas se repetían una y otra vez, sin llegar a ninguna conclusión satisfactoria. El consuelo que mis amigos habían venido a ofrecer se había convertido en una fuente adicional de tormento. En mis momentos de soledad, cuando el dolor físico me daba un respiro, reflexionaba sobre la naturaleza de la amistad y el consuelo. ¿Acaso el verdadero amigo no debería ofrecer comprensión en lugar de juicio? ¿No debería el consuelo venir en forma de presencia silenciosa más que de palabras vacías? Mientras el debate continuaba, una sensación de cansancio comenzó a apoderarse de mí. Anhelaba una respuesta, una explicación que pudiera darle sentido a mi sufrimiento. Poco sabía yo que esa respuesta llegaría de una manera que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Mientras el debate entre mis amigos y yo parecía haber llegado a un punto muerto, una nueva voz se alzó entre nosotros. Eliú, un joven que había estado escuchando en silencio nuestras discusiones, ya no pudo contener su frustración. Con la audacia propia de la juventud, Eliú criticó tanto a mis amigos como a mí. A ellos los reprendió por no haber podido refutar mis argumentos de manera convincente. A mí me acusó de justificarme a mí mismo en lugar de a Dios. Sus palabras, aunque duras, traían una perspectiva fresca a nuestro debate estancado. Eliú argumentó que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado,
sino que a veces puede ser una herramienta de Dios para instruir y fortalecer a las personas. Escucha, Job, mis palabras, dijo Eliú con voz firme. Presta atención a todo lo que voy a decir. Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Él no tiene que dar cuenta de ninguno de sus actos. A medida que Eliú desarrollaba su argumento, sentí que una nueva perspectiva se abría ante mí. Aunque no estaba de acuerdo con todo lo que decía, sus palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza de Dios de una manera que no había considerado antes. Eliú continuó, señalando la majestad de Dios en la naturaleza, en el trueno y el relámpago, en la lluvia y la nieve. Sus descripciones vívidas me recordaron la grandeza del Creador y lo pequeños que somos los seres humanos en comparación. A medida que Eliú hablaba, sentí que algo cambiaba en la atmósfera. El aire parecía cargarse de una energía extraña, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a sus palabras. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y nubes oscuras se acumularon en el horizonte. Poco sabíamos que estábamos a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de Dios y del sufrimiento humano. La respuesta que tanto había anhelado estaba a punto de llegar, pero de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Mientras Eliú terminaba su discurso, un silencio expectante cayó sobre nosotros. El viento aullaba alrededor, sacudiendo las tiendas y levantando nubes de polvo. En la distancia, el rumor de un trueno anunciaba la llegada de una tormenta. Fue en ese momento, con el corazón acelerado y los sentidos en alerta, que escuchamos una voz que no era de este mundo. Una voz que hizo temblar la tierra y estremecer nuestras almas. Dios mismo estaba a punto de hablar, y nada volvería a ser igual. De repente, en medio del torbellino, una voz resonó con una autoridad que hizo temblar la tierra. ¿Quién es ese que oscurece mi consejo con palabras carentes de conocimiento? Prepárate como un hombre, yo te cuestionaré, y tú me responderás. El terror y el asombro me invadieron. La voz de Dios, aquella que había anhelado escuchar durante tanto tiempo, ahora me interpelaba directamente. Mis amigos y yo caímos postrados, abrumados por la presencia divina. Dios comenzó a cuestionar mi comprensión del universo y de su creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si es que sabes tanto. ¿Quién determinó sus dimensiones? Ciertamente lo sabes. ¿Quién le puso su piedra angular mientras las estrellas matutinas cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? Cada pregunta revelaba mi ignorancia y pequeñez frente a la sabiduría y el poder infinitos de Dios. Me habló de los misterios de la creación, de las profundidades del mar y los confines de la tierra, de las leyes que gobiernan los cuerpos celestes y los fenómenos meteorológicos. ¿Has entrado tú en los depósitos de la nieve? ¿Has visto los depósitos del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Luego, Dios dirigió mi atención hacia las maravillas del reino animal. Me habló de la majestuosidad del león, la libertad del asno salvaje, la fuerza del búfalo y la gracia del avestruz. Cada descripción era un recordatorio de su cuidado providencial sobre toda la creación. ¿Es por tu sabiduría que el halcón emprende el vuelo y extiende sus alas hacia el sur? ¿Es por tu mandato que el águila se eleva y pone su nido en las alturas? A medida que Dios hablaba, sentí que mi perspectiva cambiaba. Mis preguntas y quejas parecían insignificantes frente a la grandeza del plan divino. Comprendí que había estado juzgando a Dios desde mi limitada comprensión humana. Cuando Dios finalmente hizo una pausa, encontré la humildad para responder: soy indigno, ¿cómo podría yo responderte? Me tapo la boca con la mano. He hablado una vez, y no responderé aún 2 veces, pero no diré más. Pero Dios no había terminado. Continuó desafiándome, esta vez hablando de las criaturas más poderosas de la creación, el Behemoth y el Leviatán.
Sus descripciones de estos seres mitológicos subrayaban aún más el abismo entre el poder divino y la fragilidad humana. ¿Puedes tú sacar con un anzuelo al leviatán? ¿Puedes atar su lengua con una cuerda? ¿Pondrá él un junco en tu nariz o con un gancho perforarás su quijada? Cada palabra de Dios era como un trueno que resonaba en mi alma, despejando las nubes de duda y confusión que habían oscurecido mi entendimiento. Comprendí que el sufrimiento y la justicia divina eran misterios que trascendían mi capacidad de comprensión. A medida que la voz divina se desvanecía, un silencio sobrecogedor cayó sobre nosotros. La tormenta se calmó, y una paz que superaba todo entendimiento comenzó a llenar mi corazón. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma después de este encuentro con el Todopoderoso. Cuando la voz de Dios cesó y la tormenta se disipó, me encontré en un estado de asombro y reverencia. Las palabras divinas resonaban en mi mente, desafiando todo lo que creía saber sobre Dios y sobre mí mismo. Con humildad renovada, me dirigí a Dios: reconozco que tú lo puedes todo, y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Así hablaba yo, sin entender, de cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Sentí una profunda vergüenza por haber cuestionado los caminos de Dios desde mi limitada perspectiva humana. Continué: oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. En ese momento, experimenté una transformación interior. El dolor físico seguía presente, pero había perdido su poder sobre mí. Mi sufrimiento ya no parecía un castigo injusto, sino parte de un misterio más grande que escapaba a mi comprensión. Dios entonces se dirigió a Elifaz, Bildad y Zofar, reprendiéndolos por no haber hablado con rectitud sobre él, como yo lo había hecho. Les ordenó ofrecer sacrificios y pidió que yo orara por ellos. Obedecí, intercediendo por mis amigos. A medida que oraba, sentí que el perdón y la compasión fluían a través de mí. Comprendí que ellos, al igual que yo, habían estado luchando por entender los caminos de Dios desde su limitada perspectiva humana. Mientras ofrecía esta oración, algo extraordinario comenzó a suceder. Las llagas en mi piel empezaron a sanar, el dolor disminuyó, y sentí que una nueva fuerza fluía por mis venas. Era como si la misericordia que había mostrado hacia mis amigos hubiera abierto las compuertas de la bendición divina. Gradualmente, mi fortuna comenzó a restaurarse. Familiares y amigos que me habían abandonado en mi desgracia regresaron, ofreciendo consuelo y regalos. Mis rebaños comenzaron a multiplicarse, superando incluso mi riqueza anterior. Con el tiempo, fui bendecido con 7 hijos y 3 hijas, tan hermosas que no había otras iguales en toda la tierra. Les di nombres que reflejaban la belleza y la alegría que habían traído a mi vida restaurada: Yemimá, Kesía y Keren-Apú. A medida que pasaban los años, reflexionaba a menudo sobre mi experiencia. Comprendí que la fe no consiste en entender todos los caminos de Dios, sino en confiar en Él incluso cuando no entendemos. El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser un camino hacia una comprensión más profunda de la naturaleza divina. Mi historia se convirtió en un testimonio para muchos. Personas venían de lejos para escuchar sobre mi experiencia y buscar consejo. Les hablaba no desde un lugar de superioridad moral, sino desde la humildad de alguien que había sido quebrantado y restaurado por la gracia divina. Viví para ver a mis hijos y a los hijos de mis hijos, hasta la 4ª generación. Cuando finalmente llegó el momento de partir de este mundo, lo hice en paz, satisfecho con la vida que había vivido y con una comprensión más profunda del Dios a quien había servido. A medida que envejecía, rodeado de mi familia restaurada y mi prosperidad renovada, a menudo reflexionaba sobre el significado de todo lo que había experimentado. Mi historia se había convertido en un tema de discusión y reflexión para muchos,
y sentí la responsabilidad de compartir las lecciones que había aprendido. Comencé a recibir visitas de personas de tierras lejanas, atraídas por los rumores de mi extraordinaria experiencia. Venían buscando sabiduría, consuelo o simplemente para satisfacer su curiosidad. A cada uno les ofrecía mi tiempo y mi atención, compartiendo no solo mi historia, sino también las profundas verdades que había descubierto. Les hablaba de la inmensidad de Dios, de cómo sus caminos están más allá de nuestra comprensión. Les explicaba que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino que puede ser un misterio que nos lleva a una relación más profunda con el Creador. Pero mi mensaje no era solo sobre el sufrimiento y la fe. También les hablaba de la restauración y la gracia. Les contaba cómo Dios no solo había restaurado mi fortuna, sino que me había dado una nueva perspectiva, una sabiduría que no podría haber adquirido de otra manera. A medida que compartía mi historia, vi cómo tocaba los corazones de las personas de maneras diferentes. Algunos encontraban consuelo en saber que no estaban solos en su sufrimiento. Otros se sentían desafiados a examinar su propia relación con Dios. Muchos se maravillaban ante la idea de un Dios que permite el sufrimiento pero que también restaura y bendice. Con el paso de los años, mi historia se convirtió en una fuente de esperanza para aquellos que atravesaban sus propias pruebas. Les recordaba que, incluso en los momentos más oscuros, Dios no nos abandona. Que a veces, es precisamente en esos momentos cuando podemos experimentar su presencia de manera más profunda. También compartía con ellos la importancia de la humildad. Les contaba cómo mi encuentro con Dios me había mostrado lo poco que realmente sabía. Les instaba a abordar los misterios de la vida con un corazón abierto y una mente humilde, reconociendo que hay mucho que está más allá de nuestra comprensión. A mis hijos y nietos les enseñaba el valor de la integridad. Les decía que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en una relación correcta con Dios y con los demás. Les instaba a vivir de tal manera que, pase lo que pase, pudieran mantenerse firmes en su fe y su integridad. Con el tiempo, me di cuenta de que mi sufrimiento no había sido en vano. Se había convertido en un testimonio poderoso, en una luz para aquellos que caminaban en la oscuridad de la duda y la desesperación. Mi historia se convirtió en un recordatorio vivo de que Dios puede sacar algo bueno incluso de las circunstancias más terribles. A medida que se acercaba el final de mi vida, sentía una profunda gratitud. Gratitud por la vida que había vivido, por las lecciones que había aprendido, y por la oportunidad de compartir esas lecciones con otros. Sabía que mi historia continuaría viviendo, ofreciendo esperanza y sabiduría a las generaciones futuras. En mis últimos días, rodeado de mi familia, reflexioné sobre el viaje increíble que había sido mi vida. Desde las alturas de la prosperidad hasta las profundidades del sufrimiento, y de vuelta a una bendición aún mayor. Pero más que las bendiciones materiales, valoraba la sabiduría y la comprensión que había ganado. Mientras miraba los rostros de mis hijos y nietos, ofrecí una última oración de agradecimiento. Agradecí a Dios por su fidelidad, por su misericordia, y por el privilegio de haber sido parte de su plan más grande. Sabía que mi tiempo en la tierra llegaba a su fin, pero también sabía que mi historia, y las verdades que encerraba, continuarían viviendo. Y así, rodeado de amor y con un corazón en paz, cerré mis ojos por última vez, listo para encontrarme cara a cara con el Dios que había conocido primero en la prosperidad, luego en el sufrimiento, y finalmente en una intimidad que trascendía a ambos. Mi historia, la historia de Job, es más que un relato de sufrimiento y restauración. Es un testimonio de la complejidad de la fe, de la inmensidad de Dios, y de la capacidad del ser humano para crecer a través de las pruebas más difíciles. A través de mi experiencia, aprendí que la verdadera fe no consiste en entender todos los caminos de Dios, sino en confiar en Él incluso cuando no entendemos. Descubrí que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser un camino hacia una comprensión más profunda de la naturaleza divina y de nosotros mismos.
Mi vida se convirtió en un recordatorio de que Dios está presente tanto en nuestros momentos de prosperidad como en nuestros momentos de dolor. Que su amor y su propósito trascienden nuestras circunstancias inmediatas. A todos los que escuchan mi historia, les dejo este mensaje: no teman cuestionar, no teman luchar con Dios en sus momentos de duda. Pero háganlo con un corazón abierto y una mente humilde, recordando siempre que sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Que mi historia sea para ustedes una fuente de consuelo en los momentos difíciles, una inspiración para mantenerse íntegros en todas las circunstancias, y un recordatorio de que, al final, Dios es fiel y su propósito prevalecerá. Que la paz y la sabiduría de Dios estén con ustedes en su propio viaje de fe. Recuerden, como yo aprendí, que a veces es en nuestros momentos más oscuros cuando la luz de Dios brilla con más fuerza. Que encuentren, como yo encontré, que incluso en medio del sufrimiento, hay esperanza, hay propósito, y hay un Dios que nos ama más allá de lo que podemos comprender.